Buenos días, mi nombre es Mariana Rúa Mojica, soy maestra en formación del semestre 05 y el día de hoy les hablaré un poco sobre la educación religiosa, su identidad y algunos datos que le competen en cuanto a la ley. Esta asignatura, la educación religiosa, se centra mucho en la formación integral de las personas. Es un proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano, a fin de lograr ser realizada durante toda la sociedad, durante todo el proceso de la sociedad. La asignatura de la educación religiosa para la formación integral es muy importante, ya que se trata de aprender a vivir juntos, conociendo mejor a las demás personas, la historia de cada uno, sus tradiciones y su espiritualidad. Y a partir de ahí, crear un espíritu nuevo que impulse lo que es la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y pacífica de los inevitables conflictos que se dan cotidianamente dentro de la sociedad. La educación religiosa es una disciplina escolar que atiende al conocimiento de la realidad religiosa y a la construcción de un ser sobre la experiencia religiosa. La religión, lo religioso y la religiosidad juegan un papel entrelazado con la realidad. Esta no asume una actitud pasiva frente a la aportación de la ciencia, sino que lleva su propia mirada sobre el mismo fenómeno y hace una lectura crítica que le aporte a cada una de esas ciencias. Esta proporciona los elementos necesarios para la asimilación crítica de la cultura y de cierta manera busca fortalecer la capacidad para analizar lo religioso dentro de la cultura de la cual forma parte cada individuo. En cuanto a algunas leyes, la ONU reconoce la educación religiosa como el derecho de la libertad de cultos y el derecho a la educación de la religión. Es decir, todo sujeto podrá exigir una formación en su fe, en lo que tiene como costumbre o en lo que vive normalmente durante su vida, para darle un sentido a su respuesta de creer o no creer. Y en cuanto al ministerio, tenemos la ley 115 en el artículo 23 que señala que la educación religiosa se debe tener en cuenta como un área fundamental y obligatoria dentro de la educación de los estudiantes. Bueno, ¿qué es la educación religiosa escolar? Es una asignatura que requiere la misma seriedad académica que las otras áreas que normalmente se ven, como las matemáticas, el español. O sea, es buscar que en la educación se genere más interés por lo que es la religión, la educación religiosa. No dejarla de lado simplemente que porque se puede convertir en una materia de relleno, sino darle un poco más de importancia como docentes y como estudiantes. Es una materia escolar regulada por la normatividad del Estado colombiano, es decir, el Estado colombiano la vuelve como un área obligatoria dentro de la educación. Y es una asignatura necesaria dentro del marco escolar, desde una concepción de escuela al servicio de la formación integral, lo que les decía anteriormente. Esta educación religiosa busca como tal la formación integral de cada uno de los individuos, o sea, no dejar como de lado la importancia que ésta tiene o el valor que éste le da a la formación de los estudiantes, buscando siempre un diálogo entre la fe y la cultura. Bueno, yo considero que la educación religiosa, de cierta manera en algunas instituciones educativas, se le está dando como el valor o se está llevando a cabo de diferente manera como debería ser. Es decir, de pronto nos hemos dado cuenta que la educación religiosa simplemente en algunas escuelas se trata sobre el catolicismo y listo, pero no, la misma ONU o las mismas leyes lo dicen de que es el derecho a la libertad de cultos, es el derecho a la religión y la religión no solamente se centra en el catolicismo, hay demasiadas religiones. ¿Y qué se busca? Que dentro de la educación los mismos maestros entiendan esa importancia de todo lo que tiene que ver la religión, de todo lo que abarca y que no se centra simplemente en el catolicismo. Y no podemos, de cierta manera, por así decirlo, obligar a los estudiantes a que tienen que ser católicos, 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 cuando de pronto en sus casas esa no es su cultura o esa no es su creencia.
Como docentes debemos de tener en cuenta eso, no se puede llevar a cabo como una obligación hacia los estudiantes de parte de los maestros, sino simplemente como guiarlos en cuanto a la variedad de religiones que existen, que de cierta manera le van a aportar a lo que es su conocimiento en cuanto a culturas, en cuanto a diferencias sociales. O sea, tienen que hacer como una articulación entre todas las religiones que existen. Muchas gracias.